El millonario pensó que su esposa era fea en el matrimonio arreglado, pero al ver su rostro, todos se quedaron boquiabiertos. El crepúsculo teñía el cielo de matices anaranjados y púrpuras, cuando el sonido distante de campanas resonó en el aire, como un presagio de lo que estaba a punto de suceder. La brisa, cargada del aroma inconfundible de jazmín y rosas, se colaba entre los vitrales ornamentados del gran salón, llevando consigo un eco de antiguas tradiciones y secretos inconfesables. En ese instante, cada detalle del entorno parecía haber sido meticulosamente preparado para marcar el inicio de un suceso que cambiaría la vida de todos los presentes. En el centro de este escenario de opulencia y misterio se erguía una mansión histórica, cuyos muros de piedra labrada contaban historias de amores prohibidos y alianzas forjadas en el fuego del destino. Las paredes interiores estaban revestidas de terciopelo burdeos y candelabros de cristal colgaban del techo, dispersando una luz parpadeante y casi mágica que invitaba tanto a la admiración como a la introspección. Cada rincón del salón parecía impregnado de una atmósfera casi tangible, donde el tacto del aire se mezclaba con la suavidad de las cortinas y la firmeza del mármol frío. En medio de esta grandiosa ambientación, Leonardo, un hombre de mirada penetrante y porte imponente, caminaba con paso medido hacia el altar. Su figura, vestida con un smoking impecable y un aura de desdén, contrastaba brutalmente con el ambiente de solemnidad y belleza que lo rodeaba. Leonardo no era un novato en el mundo de las apariencias. Había sido moldeado por una vida de privilegios y poder, pero también por un desprecio latente hacia todo lo que consideraba efímero y superficial. En sus ojos se vislumbraban destellos de arrogancia y una frustración contenida, como si cada paso que daba fuera una declaración silenciosa de superioridad. Mientras tanto, en la penumbra de un corredor lateral, Isabela emergía lentamente, envuelta en un manto de seda negra que caía en cascada sobre sus hombros. Su figura se perfilaba con una gracia inusual. El velo que le cubría el rostro no solo ocultaba sus facciones, sino que también parecía ser un escudo contra un mundo que, temeroso o ignorante, la juzgaba sin conocerla. Cada paso que daba Isabela era acompasado, casi etéreo, como si danzara al compás de una melodía secreta, inaudible para los demás, pero inconfundible para ella. En ese instante, el tacto suave del velo rozaba levemente su piel, generando un contraste sutil entre la textura del tejido y la firmeza de su determinación. La tensión en el aire era casi palpable. El murmullo de las conversaciones en hushed whispers se entrelazaba con el sonido de los pasos de la procesión, creando una sinfonía en la que cada nota era una promesa de revelaciones futuras. Los invitados, ataviados en elegantes trajes y vestidos que parecían haber sido sacados de un cuento de hadas, no podían evitar sentir una mezcla de anticipación y desconcierto. Algo en la presencia enigmática de Isabela despertaba en ellos una curiosidad irresistible, una urgencia de descubrir la verdadera identidad oculta tras el velo. Desde el primer momento, el ambiente estaba cargado de un magnetismo inquietante. Mientras los rayos dorados del atardecer se colaban por las ventanas, iluminando vagamente el rostro oculto de la novia, una sensación de suspenso se apoderaba de los presentes. Los sentidos se agudizaban. Se podía percibir el crujido de los pasos sobre el suelo de mármol, el susurro del viento entre los árboles del jardín y, de manera casi imperceptible, el latido acelerado de los corazones expectantes. Cada detalle parecía diseñado para aumentar la tensión y preparar el terreno para un desenlace inesperado.
sin revelar aún la magnitud de lo que estaba por venir. Leonardo, mientras avanzaba por el pasillo central, se mostraba visiblemente incómodo. La pesada obligación de este matrimonio, forjado por acuerdos familiares y presiones sociales, le pesaba en el alma. Dentro de él, un remolino de emociones se agolpaba, mezclándose con el resentimiento por haber sido forzado a atar sus destinos a una figura que él apenas conocía. A pesar de su fachada dura, en lo más profundo se escondían inseguridades y un anhelo reprimido por encontrar algo real, algo que lo desafiara y lo hiciera sentir verdaderamente vivo. Sin embargo, en ese preciso instante, su orgullo se erigía como un muro infranqueable, negándose a dejarse seducir por cualquier atisbo de vulnerabilidad. Por su parte, Isabela portaba consigo un misterio que iba más allá de la mera apariencia. Bajo el velo, escondía una historia de sueños no contados y heridas silenciosas. Cada movimiento suyo denotaba una elegancia innata, pero también la cautela de alguien que ha aprendido a proteger su esencia de un mundo implacable. El leve tintineo del velo al moverse generaba un sonido casi melódico, una sinfonía sutil que se fundía con el ambiente y sugería que, tras aquella apariencia enigmática, se ocultaba una verdad poderosa. El tacto del velo sobre su piel, la frialdad del mármol bajo sus pies descalzos en algún recóndito rincón del salón y el murmullo distante de una melodía olvidada en el tiempo, todo se combinaba para pintar el retrato de una mujer que no solo desafiaba las convenciones, sino que también se presentaba como un enigma listo para ser descifrado. Mientras el padre de familia dirigía la ceremonia con una voz que oscilaba entre la solemnidad y el regaño, el ambiente se llenaba de una tensión casi tangible. Las miradas de los invitados se cruzaban en silenciosos interrogantes. ¿Quién era realmente Isabela? ¿Qué secretos guardaba tras ese velo impenetrable? La atmósfera, cargada de aromas intensos y texturas contrastantes, servía como preludio a una historia que prometía desvelar verdades ocultas y cambiar para siempre las percepciones de aquellos que se atrevieran a mirar más allá de las apariencias. En un rincón discreto del salón, un anciano con rostro surcado por los años observaba con ojos vivaces y llenos de conocimiento. Parecía haber presenciado innumerables bodas, pero aquella en particular despertaba en él una intuición que iba más allá de lo evidente. El viejo, que recordaba tiempos en que la belleza y la verdad se entrelazaban sin artificios, percibía en el ambiente la fragilidad de un destino que estaba a punto de romperse en mil pedazos. Con cada detalle que veía, desde el resplandor vacilante de las velas hasta el susurro de las hojas en los jardines, su mente viajaba a épocas remotas en las que la sinceridad y el coraje eran las verdaderas medidas del valor humano. La ceremonia continuaba y el clímax de la tensión se acercaba de manera imperceptible. En la penumbra, la figura de Isabela comenzaba a tomar un cariz casi sobrenatural. Su presencia, a la vez delicada y poderosa, desafiaba las expectativas y parecía prometer que cada secreto que guardaba estaba destinado a ser revelado en el momento oportuno. La combinación de luces y sombras sobre su rostro velado creaba una imagen casi onírica, donde la realidad y la fantasía se fundían en una danza silenciosa. Los sentidos se intensificaban. El aroma de las flores se mezclaba con la fragancia de cera derretida y la textura del terciopelo en los asientos contrastaba con la suavidad del aire nocturno que se colaba por las ventanas abiertas. Cuando el padre de familia preguntó con voz autoritaria y resonante si Leonardo aceptaba a Isabela como su legítima esposa, el silencio se hizo absoluto.
En ese preciso instante, el murmullo de la multitud se transformó en un palpitar colectivo, como si el mismo salón contuviera la respiración. Leonardo, con el ceño fruncido y la mirada esquiva, asintió mecánicamente, mientras en su interior se desataba una lucha entre el deber impuesto y un sentimiento latente de rebeldía. Pero algo en el rostro oculto de Isabela, apenas insinuado por el leve movimiento del velo, parecía sugerir que ella guardaba más de lo que cualquiera podría imaginar. El ambiente se impregnó de un aura de misterio e inminente revelación, como si cada instante estuviera cargado de la promesa de un giro inesperado. A pesar de la magnificencia del escenario, había en el aire una fragilidad que se percibía en la forma en que los invitados se aferraban a cada palabra y cada gesto. Cada textura, cada aroma, se convertía en un recordatorio de que la belleza verdadera reside en lo que no se muestra a simple vista, en esos detalles sutiles que cuentan historias de amor, dolor y redención. En medio de este complejo entramado, sensorial y emocional, la figura de Isabela se mantenía firme, casi desafiante, ante el destino que se le había impuesto. Su silueta, enmarcada por la luz tenue del atardecer, parecía prometer que aquello que estaba por venir no sería simplemente una ceremonia más, sino el inicio de una transformación profunda para todos los involucrados. La incertidumbre se mezclaba con la expectación y en el ambiente se podía oír, casi imperceptiblemente, el murmullo de un futuro incierto, cargado de revelaciones que pondrían a prueba la fortaleza del orgullo y la fe en la belleza de lo auténtico. Mientras la ceremonia se desarrollaba y los últimos rayos de sol daban paso a la oscuridad de la noche, el destino se tejía en silencio, entrelazando cada suspiro, cada mirada furtiva, en una narrativa que prometía romper con lo establecido. El velo de Isabela, símbolo de un misterio y una protección inquebrantable, se mantenía como el guardián de secretos que en algún momento cambiarían la vida de un hombre arrogante y de una mujer enigmática. Y así, con el eco de las campanas y el susurro de las hojas, el comienzo de una historia intensa y cargada de emociones se desplegaba ante los ojos de todos, dejando en el aire una pregunta silenciosa. ¿Qué se esconde realmente tras el velo de la novia? Cada detalle, cada textura, se convertía en un ladrillo en la construcción de un destino que, aún sin revelar su clímax, ya prometía ser inolvidable. El contraste entre la frialdad de la piedra y la calidez de los corazones, entre el ruido sutil del viento y el silencio expectante de los presentes, configuraba el escenario perfecto para el inicio de una transformación que ningún alma presente podría ignorar. En este preciso instante, la historia comenzaba a tejer sus hilos invisibles, marcando el compás de una narrativa que, sin entregar aún la culminación de su misterio, se comprometía a mantener al espectador en un estado de fascinación constante. Y así, entre luces que bailaban y sombras que susurraban secretos, se abrió el telón de una historia donde cada sentido era despertado. Cada emoción era elevada y cada detalle, por insignificante que pareciera, se convertía en parte de un rompecabezas destinado a revelar la verdadera esencia de lo que estaba por venir. La noche, aún teñida por los ecos del solemne crepúsculo, se transformó en el escenario donde el destino de Leonardo e Isabela comenzaba a escribirse con trazos de incertidumbre y resentimiento. Apenas la ceremonia había concluido, el ambiente, en la majestuosa mansión, se impregnó de un aire frío y distante, mientras el murmullo de los invitados se desvanecía en un silencio cargado de presagios. En la penumbra de un largo corredor iluminado únicamente por la titilante luz de candelabros antiguos, Leonardo subía a un elegante coche negro que esperaba,
reflejando en sus superficies pulidas las sombras inquietantes de una noche que prometía ser memorable por razones que aún se desvelarían. Dentro del vehículo el silencio era absoluto, roto únicamente por el suave zumbido del motor y el leve suspiro del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Leonardo, con el ceño fruncido y una mirada fija en la oscuridad del exterior, se debatía entre la furia contenida y una inexplicable melancolía. Cada latido de su corazón parecía resonar en la quietud del automóvil, intensificando la sensación de soledad en medio de una unión forzada. No había palabras que pudieran expresar el desprecio que sentía por aquello que se había convertido en su destino, pero en sus ojos se vislumbraba una lucha interna, una guerra entre el orgullo y una sutil necesidad de redención que él mismo se negaba a admitir. Mientras tanto, en otra ala de la mansión, Isabela se preparaba para enfrentar la primera noche de su nuevo destino con una calma que desmentía la tormenta que llevaba en su interior. En su cuarto, las paredes estaban adornadas con tapices antiguos y la fragancia de aceites esenciales llenaba el ambiente, mezclándose con el tenue aroma a incienso y flores secas que daban un toque místico al espacio. La luz de la luna se filtraba a través de una ventana estrecha, delineando con plateados contornos el rostro velado de la joven. Cada movimiento suyo era medido y delicado, como si temiera alterar el equilibrio frágil que la protegía de un mundo que, en su superficialidad, parecía incapaz de comprender la verdadera esencia de su ser. La soledad de la habitación contrastaba marcadamente con el bullicio esperado en una celebración, y sin embargo, allí, en ese silencio íntimo, Isabela se permitía revivir pequeños destellos de recuerdos y anhelos. Pensaba en los sueños que había forjado en el secreto de su existencia, en las noches en que imaginaba un amor sincero y desprovisto de máscaras, algo que le permitiera ser reconocida no por la imagen que otros proyectaban, sino por la autenticidad que residía en su interior. Sin embargo, esa esperanza se veía eclipsada por la sombra imponente del presente. Una noche que comenzaba con la pesada carga de un destino impuesto y un orgullo herido que ya mostraba las primeras grietas. Cuando el coche finalmente se detuvo, en la entrada principal de la mansión, el silencio fue sustituido por el eco sordo de pasos que resonaban sobre el mármol frío del vestíbulo. Leonardo salió del vehículo con una actitud rígida, cada gesto calculado y frío, como si cada fibra de su ser se negara a aceptar la realidad de ese compromiso. La mansión, iluminada por luces tenues y reflejada en espejos ornamentados, parecía observarlo con una indiferencia casi sobrenatural, como si el propio destino se regocijara al ver el conflicto interno de aquel hombre orgulloso. Dentro del gran salón, la atmósfera estaba impregnada de una tensión sutil pero innegable. Los pocos invitados que permanecían conversando en voz baja se desvanecieron en la penumbra, dejando un espacio en el que el eco de susurros y risas apagadas se mezclaba con el lejano sonido de un piano que, solitario, tocaba notas melancólicas en algún rincón olvidado. La decoración, que hasta ese momento había sido símbolo de elegancia y tradición, adquiría ahora una cualidad casi fantasmal, donde cada objeto parecía guardar un secreto, cada luz un misterio. Leonardo, con una determinación implacable, se dirigió a la habitación que había sido asignada para la primera noche del matrimonio. Cada paso resonaba con un ritmo mecánico, una cadencia que denotaba la ausencia de emoción y la presencia ineludible de un deber impuesto. La habitación, en apariencia acogedora con su cama de dosel y cortinas de encaje, contrastaba dramáticamente con la frialdad que emanaba de él. En el silencio,
La textura suave de la ropa de cama y el fresco tacto de la seda de las cortinas parecían susurrar una promesa de intimidad, una intimidad que él rechazaba de plano. Mientras tanto, en la habitación contigua, Isabela se disponía a prepararse para la noche, consciente de que el destino, con todas sus ironías, la había colocado en el epicentro de una historia que aún no comprendía del todo. El leve roce de sus manos sobre la superficie de un antiguo tocador de madera le recordaba las caricias de tiempos pasados, momentos en los que la esperanza y la inocencia se entrelazaban en sueños luminosos. Con movimientos lentos y deliberados, se aplicaba una delicada fragancia que, al mezclarse con su propio aroma natural, creaba un perfume sutil pero embriagador, capaz de evocar recuerdos de jardines secretos y noches estrelladas. Cada espejo, cada objeto de la habitación reflejaba la imagen de una mujer que, pese a todo, conservaba una dignidad inquebrantable, un brillo interior que ni siquiera la más fría de las miradas podría apagar. La noche avanzaba con la cadencia de un reloj que parecía marcar el inicio de un juego de tensiones y silencios incómodos. En la penumbra, el destino de ambos se dibujaba con trazos inciertos y el aire vibraba con la expectativa de un inminente enfrentamiento entre el orgullo y la vulnerabilidad. En un rincón, Leonardo se retiraba a su habitación, donde el lujo y la comodidad parecían ser meros adornos de una fachada vacía. Allí, el frío metal de la mesilla y el suave murmullo del aire acondicionado se mezclaban en un contraste que hacía eco de su propia alma, dura, calculada y distante. La sensación de estar solo, en medio de tanta opulencia, era casi insoportable, y a pesar de su negativa a mostrar debilidad, una chispa interna amenazaba con encender recuerdos de días en que el amor y la pasión no eran simples palabras, sino realidades palpables. En la habitación de Isabela, la penumbra se transformaba en un refugio en el que ella se permitía ser vulnerable, en el que sus pensamientos vagaban libremente y exploraban los rincones más íntimos de su ser. La luz tenue que se filtraba a través de una cortina semiabierta delineaba con sombras sutiles las formas delicadas de su figura, mientras ella se dejaba llevar por un torrente de emociones contenidas. Una lágrima, casi imperceptible, recorría su mejilla al recordar fragmentos de un pasado en el que los sueños aún eran posibles, en el que la belleza no era una máscara sino una verdad. Sin embargo, el silencio no era solo un aliado de su melancolía, sino también el guardián de un secreto que aún latía en lo profundo de su corazón. El secreto de una fortaleza interna que, aunque oculta tras el velo del misterio, prometía emerger en el momento preciso. A lo largo de la noche, la mansión parecía cobrar vida en formas inesperadas. Los pasillos susurraban historias olvidadas, y cada habitación se convertía en un escenario en el que se representaban escenas de amores perdidos y esperanzas renacientes. El eco de pasos solitarios se mezclaba con el crujido lejano de la madera, envejecida, creando una sinfonía de sonidos que, lejos de ser alarmantes, resultaban casi reconfortantes para quienes sabían escuchar con atención. Sin embargo, para Leonardo, cada sonido era un recordatorio de la soledad que lo acompañaba, de un destino que lo había llevado a un compromiso donde la pasión y la autenticidad parecían haberse perdido en el laberinto del deber y la obligación. Mientras, la noche se adentraba en su parte más oscura. Una sensación de urgencia se apoderaba de ambos. Leonardo, en su habitación, se debatía entre la fría racionalidad y un impulso primitivo de querer romper con las cadenas de su orgullo. El tacto del frío mármol bajo sus pies descalzos lo anclaba a una realidad que, por momentos, parecía insostenible.
La habitación se llenaba de sombras que danzaban al ritmo de un viento imaginario, y en cada rincón se podía percibir el murmullo de un destino que se negaba a quedar en silencio. Por otro lado, en la habitación de Isabela, el tiempo parecía ralentizarse. Cada segundo se estiraba en una eternidad de sensaciones. El roce de la seda sobre su piel, el aroma persistente del incienso que le recordaba a los templos de antaño y el suave murmullo de su respiración que se entrelazaba con el eco distante de una melodía olvidada. La incertidumbre se transformaba en un palpable anhelo, una urgencia de encontrar respuestas en medio de la oscuridad. ¿Qué significaría esta unión forzada? ¿Sería este el inicio de una transformación o simplemente el preludio de un duelo entre el orgullo y la verdadera esencia del alma? La mansión, testigo silente de tantos encuentros y despedidas, parecía guardar la clave de un enigma que se revelaría con el paso del tiempo. Cada detalle, desde el eco del viento en las ventanas hasta el tenue resplandor de las lámparas, contribuía a una narrativa en la que la tensión y la emoción se entrelazaban en un delicado juego. La noche se volvía cómplice de un destino que, aunque aún no había mostrado todos sus rasgos, ya dejaba entrever la magnitud de la transformación que estaba por llegar. En esos momentos de soledad y confrontación interna, la dualidad de la existencia se hacía evidente. Leonardo, sumido en un torbellino de pensamientos contradictorios, sentía el peso abrumador de una responsabilidad que le había sido impuesta sin cuestionamiento, mientras que Isabela, con su silenciosa determinación, parecía dispuesta a desafiar las convenciones y a dejar que cada sensación, cada susurro del destino, la guiara hacia una verdad que nadie más podía comprender. Ambos, en extremos opuestos de una misma moneda, se encontraban atrapados en un juego de apariencias y realidades que prometía, con el transcurrir de la noche, revelar secretos largamente guardados y emociones que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Así, mientras las horas se desvanecían en la inmensidad de la noche, el ambiente se cargaba de una energía casi palpable, una tensión que no se dejaba disipar ni con el paso del tiempo. La primera noche del matrimonio, marcada por el orgullo herido y el silencio ensordecedor, se convertía en el preludio de un enfrentamiento interno que, sin dudas, definiría el destino de ambos protagonistas. Con cada respiro, cada sombra danzante en la penumbra, se tejía un manto de misterio y revelación, dejando en el aire la pregunta inevitable. ¿Sería esta unión el punto de partida de una transformación que los llevaría a descubrir, en medio de la adversidad, la verdadera esencia de lo que significa amar y ser amado? Y así, en el silencio de la noche, entre el frío mármol y el calor de una pasión reprimida, la historia continuaba su curso, marcando el inicio de un camino lleno de giros inesperados y emociones intensas, donde cada susurro y cada latido anunciaba que algo mucho más profundo y revelador estaba a punto de emerger, sin que aún ninguno de los dos pudiera prever la magnitud del impacto que esto tendría en sus vidas. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado, como si el universo se hubiera aliado para intensificar el conflicto latente en la mansión. Los primeros rayos de sol apenas se colaban entre las nubes, y cada destello parecía revelar sombras que se escondían en cada rincón, dejando entrever la dualidad de la existencia de Leonardo e Isabela. En el amplio vestíbulo, el murmullo del viento se mezclaba con el eco sutil de pasos firmes y decididos. El ambiente estaba cargado de una tensión que parecía palpitar en las paredes recubiertas de tapices antiguos y en el mármol frío del suelo. Leonardo despertó en una habitación impregnada de lujo, donde el silencio se sentía como un testigo mudo de sus pensamientos encontrados.
La sensación del frescor de las sábanas de seda y el tacto casi imperceptible de la brisa matutina se convertían en recordatorios constantes de la realidad que había elegido o que le había sido impuesta. Aún en su letargo, sus ojos se abrían lentamente, dejando ver una lucha interna entre el orgullo inquebrantable y una inquietud que amenazaba con devorar cada certeza. Mientras su mente vagaba por recuerdos fragmentados de una vida en la que la autenticidad parecía un lujo inalcanzable, se percató de que la mansión, a pesar de su magnificencia, albergaba secretos que se negaban a permanecer en la penumbra. En otra ala de la casa, Isabela se levantaba con la misma delicadeza con la que se movía la luz entre las hojas de un libro olvidado. El suave murmullo de su respiración se mezclaba con el eco distante de un cuenco de porcelana que alguien movía con cuidado en la cocina. La habitación en la que se encontraba estaba impregnada de una serenidad casi mística. Cortinas de encaje dejaban pasar apenas la luz, creando patrones sobre las paredes que recordaban antiguas leyendas. Cada paso que daba sobre el piso de madera resonaba con un ritmo propio, como si marcara el compás de un destino incierto. Mientras se miraba en el espejo, el reflejo de su rostro velado le ofrecía un enigma que solo ella parecía comprender. Detrás de esa fachada se escondían sueños, temores y una determinación férrea por escribir su propia historia. La tensión que había marcado la noche anterior se transformó en un conflicto silencioso que se extendía a lo largo de la casa. En los salones, los murmullos de algunos invitados se mezclaban con la incertidumbre del ambiente. Conversaciones en voz baja emergían en cada esquina, cargadas de juicios y especulaciones sobre el inusual matrimonio. Sin embargo, lo que realmente inquietaba era la sensación de que tras esa atmósfera casi ceremonial se estaba gestando una lucha interna en cada uno de los protagonistas. Una lucha que, aunque imperceptible a los ojos ajenos, parecía devorar las almas de Leonardo e Isabela. Leonardo se internó en la mansión con pasos decididos, pero el eco de sus pisadas en el corredor de mármol era un recordatorio constante de su fragilidad. Mientras caminaba hacia una sala privada, el aroma penetrante de café recién hecho se mezclaba con el olor a madera pulida, evocando recuerdos de una infancia en la que el poder y la riqueza se confundían con la calidez de un hogar. Sin embargo, en ese momento, todo era frío y distante. Cada sala que cruzaba, cada cuadro enmarcado en dorados relieves, parecía contar la historia de un hombre que había perdido la capacidad de sentir, atrapado en una jaula dorada construida por sus propias expectativas. En contraste, Isabela se movía con una serenidad que desmentía el tumulto que llevaba en el interior. Con cada paso que daba por los pasillos de la mansión, sus dedos rozaban las superficies lisas de las paredes, como si intentara absorber la historia y la emoción que impregnaban cada rincón. En su mente, los recuerdos de noches llenas de esperanza se entrelazaban con la realidad dura de un presente impuesto, creando una sinfonía de sensaciones que la impulsaba a buscar la verdad oculta tras cada gesto, tras cada mirada furtiva. El leve tintinear de las campanas en el exterior, acompañado por el susurro de la brisa que se colaba por las rendijas, parecía marcar el inicio de una batalla silenciosa, en la que cada latido de su corazón era una declaración de resistencia. A medida que avanzaba la jornada, se desvelaban pequeños detalles que iban acumulándose en una espiral de tensiones. Durante el desayuno, servido en una mesa de mármol en un comedor decorado con esmero, los contrastes eran evidentes. Mientras algunos invitados intentaban mantener una apariencia de normalidad, en los ojos de Leonardo se notaba una inquietud latente, un destello de algo que no lograba comprender. Isabela, sentada en silencio al otro extremo de la mesa,
parecía observar cada gesto con una calma enigmática, dejando entrever que bajo su exterior reservado se ocultaban emociones intensas y una sabiduría adquirida a pulso. El diálogo entre los dos era mínimo, pero cada intercambio se cargaba de un significado oculto. Leonardo, incapaz de articular sus pensamientos con claridad, se limitaba a mirarla de reojo, mientras en su interior se debatían la furia, la culpa y una punzada de remordimiento que se insinuaba en los momentos más inesperados. El sonido de la vajilla y el murmullo distante de conversaciones ajenas se fundían en un telón de fondo que acentuaba la soledad compartida a pesar de la cercanía física. Cada bocado, cada sorbo del café amargo parecía simbolizar la lucha entre el deber y la emoción, entre lo impuesto y lo deseado. Fuera de las paredes del comedor, la mansión continuaba su ritual silencioso, como si la propia edificación fuera un ente viviente, testigo mudo de secretos y pasiones escondidas. En un rincón, un sirviente se detenía para contemplar, con una mezcla de asombro y compasión, la figura solitaria de Leonardo, cuyo semblante reflejaba más de lo que las palabras podían expresar. La tensión se volvía casi tangible en el aire, y cada persona presente parecía formar parte de un engranaje complejo, donde cada acción y cada silencio contribuían a un escenario de drama inminente. Mientras la jornada avanzaba, la mansión se convertía en el campo de batalla de una guerra interior. Leonardo se retiró a su estudio, una sala elegante adornada con estanterías repletas de libros antiguos y obras de arte que hablaban de épocas en las que la pasión y la ambición se entrelazaban en un baile de luces y sombras. Allí, el sonido de una pluma escribiendo en un cuaderno se mezclaba con el crujido del viejo reloj de péndulo, marcando el ritmo de una reflexión amarga. Cada palabra escrita parecía ser un intento desesperado de comprender la magnitud de sus propios errores y de encerrar en tinta y papel el eco de una vida que se desmoronaba ante sus propios ojos. Isabela, por su parte, encontró refugio en los jardines de la mansión. Entre senderos de piedra y arbustos meticulosamente cuidados, se adentró en un pequeño laberinto de rosas y jazmín, donde el perfume embriagador se mezclaba con la humedad de la tierra. Allí, en la quietud del amanecer, se permitió un instante de vulnerabilidad. Cerró los ojos y dejó que el suave roce del viento acariciara su rostro, sintiendo en cada brisa la promesa de un futuro distinto. El murmullo de las hojas y el sonido lejano de un arroyo cercano creaban una sinfonía natural que la reconfortaba, como si la naturaleza misma intentara recordarle que la belleza reside en la transformación y en la aceptación de uno mismo. El conflicto interno de ambos se intensificaba de manera gradual, como las olas del mar que con paciencia y determinación erosionan las rocas más sólidas. Leonardo, en su estudio, repasaba mentalmente cada detalle de la noche anterior, cuestionando sus propios prejuicios y el porqué de aquella inexplicable sensación de vacío que lo invadía. La frialdad de su mirada se transformaba en un puente hacia emociones largamente reprimidas, y aunque se esforzaba en mantener su postura altiva, en lo más profundo se vislumbraba una chispa de duda que amenazaba con desbordar el muro de su orgullo. Isabela, mientras caminaba por los jardines, se encontraba en una encrucijada de sentimientos. Cada pétalo de las rosas que rozaban su piel, cada suspiro del viento que llevaba consigo el aroma embriagador del jazmín, era un recordatorio de que la verdadera esencia de la vida se encontraba en la aceptación de la dualidad. La belleza y el dolor, la esperanza y la desesperación, la fragilidad y la fortaleza. Con cada paso,
La incertidumbre se convertía en una fuerza motriz, impulsándola a buscar respuestas en medio de la complejidad de su existencia. El susurro del agua en el arroyo cercano parecía hablarle en un idioma ancestral, contándole historias de amores perdidos y de destinos entrelazados que desafiaban las convenciones. La conexión entre Leonardo e Isabela, aunque marcada por la distancia y el silencio, se volvía cada vez más palpable. En una serie de miradas furtivas, cruzadas en pasillos que parecían infinitos, se dejaba entrever que ambos compartían un anhelo común: descubrir la verdad oculta tras las máscaras impuestas por un destino implacable. La mansión, en su silenciosa complicidad, se transformaba en un escenario donde cada detalle sensorial, el tacto frío del mármol, el aroma a incienso, el murmullo del viento entre los árboles, contribuía a tejer una red de emociones y secretos que amenazaba con derrumbar las barreras que ambos habían construido a lo largo de sus vidas. Así, en el transcurso de un día que se extendía con la pesadez de los silencios y el murmullo de emociones contenidas, se fue configurando una espiral de tensiones y revelaciones. La narrativa se deslizaba con la sutileza de un suspiro y la contundencia de un golpe inesperado, dejando en el aire una pregunta persistente. ¿Serían capaces de enfrentar el conflicto que se gestaba en el interior? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar por desvelar la verdad oculta en sus almas? Cada detalle, cada textura, era una pieza vital en un rompecabezas cuyo desenlace aún estaba por escribirse, prometiendo que lo que parecía ser una unión forzada podría transformarse en la oportunidad de redención y autodescubrimiento. En medio de este escenario cargado de contradicciones, Leonardo se encontró frente a un espejo en el que, por primera vez, se vio a sí mismo con la crudeza de la realidad. Los reflejos distorsionados de su figura mostraban a un hombre que, a pesar de todo el poder y la riqueza, había perdido la conexión con lo esencial. Mientras tanto, Isabela, con la firmeza nacida de años de resistir miradas juzgadoras, caminaba por el jardín con la convicción de que cada paso la acercaba a una verdad que nadie podría arrebatarle. La interacción silenciosa entre ambos se convertía en el preludio de una transformación que, aunque aún velada, prometía revelar el verdadero rostro de sus almas. Y así, en el devenir de un día que se extendía en un crescendo de emociones y susurros, el conflicto se desarrollaba con la precisión de un reloj antiguo. La tensión se acumulaba como gotas de agua que, al chocar una y otra vez contra la piedra, forjan un camino de revelación y cambio. En cada mirada furtiva, en cada silencio compartido, se esbozaba la posibilidad de una reconciliación interna que desafiaba las convenciones y prometía la liberación de viejos prejuicios. Las paredes de la mansión parecían resonar con las voces del pasado, recordando a todos que el verdadero enfrentamiento no estaba en la fachada de un matrimonio forzado, sino en la confrontación interna que cada uno debía librar consigo mismo. Con el paso de las horas, mientras el día se despedía, en un crepúsculo que teñía de sombras los corredores y jardines, la narrativa se volvía ineludible. El conflicto interno de Leonardo y la firme resolución de Isabela se entrelazaban en un baile de emociones que prometía cambiar sus destinos para siempre. Y en ese instante, cuando el último rayo de sol se ocultaba tras las nubes, se hacía evidente que la verdadera batalla apenas comenzaba y que cada latido de sus corazones era una invitación a sumergirse en un abismo de revelaciones y de esperanzas aún por cumplir. La atmósfera en la mansión se transformó repentinamente cuando la noche comenzó a desplegar su manto de misterio y sombras. El ambiente, que hasta ese momento había estado cargado de una tensión silenciosa y casi insoportable,
dio un giro brusco cuando, en medio de una elegante recepción en honor al nuevo vínculo forzado, un accidente fortuito sacudió a todos los presentes. Mientras los invitados conversaban en murmullos apenas audibles, una figura entre la multitud se movía con naturalidad entre las columnas ornamentadas y las mesas dispuestas con precisión casi ritual. Fue en ese instante, cuando la suave luz de los candelabros danzaba sobre las caras expectantes, que sucedió lo inesperado. Un invitado, demasiado absorto en su conversación y en el encanto efímero de la velada, se movió con descuido y rozó accidentalmente el largo velo que cubría el rostro de Isabela. El contacto fue tan súbito y delicado como una caricia inoportuna, pero su efecto fue devastador. El velo se deslizó de su posición, dejando al descubierto por un breve instante el rostro de la novia. Por unos segundos, el salón quedó sumido en un silencio sepulcral, mientras las luces parecían titilar con más fuerza, revelando detalles nunca antes vistos. El aire se llenó de una mezcla embriagadora de perfumes caros, incienso y el inconfundible aroma de una revelación largamente oculta. Leonardo, que hasta ese instante había mantenido una actitud distante y mecánica, se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el rostro de Isabela en toda su magnitud, un rostro que desafiaba cualquier concepción que hubiera tenido de ella. La expresión de su rostro, en esa breve fracción de tiempo, parecía transmitir una amalgama de tristeza, determinación y una vulnerabilidad inesperada, como si cada línea, cada sombra, contara una historia de sacrificio y lucha contra un destino impuesto. La revelación fue tan impactante que el murmullo habitual de las conversaciones se disipó en un instante, reemplazado por un silencio cargado de asombro y desconcierto. En ese preciso momento, la mansión se transformó en un escenario teatral, donde cada detalle cobraba una nueva dimensión sensorial. Las texturas parecían intensificarse. El tacto del mármol frío bajo los pies, la suavidad sedosa del velo que aún colgaba ligeramente, el aroma penetrante de las flores frescas que decoraban las mesas y el eco distante de una melodía melancólica que surgía de un piano solitario en un rincón olvidado. Los invitados, hipnotizados por la imagen, apenas podían creer lo que sus ojos les mostraban. Un murmullo colectivo empezó a crecer, mezclándose con exclamaciones sordas y miradas que oscilaban entre la admiración y el recelo, mientras cada persona intentaba descifrar el misterio que se había desatado. El impacto en Leonardo fue inmediato y profundo. En el reflejo del gran espejo del vestíbulo pudo ver el contraste brutal entre la imagen que había construido en su mente y la realidad ineludible. La revelación del rostro de Isabela no era simplemente una cuestión de belleza física, sino una exposición de una esencia oculta, de una historia de resistencia y fortaleza que él, en su arrogancia, había ignorado por completo. Cada detalle del rostro descubierto, la sutileza de sus rasgos, la profundidad de sus ojos y la línea delicada de sus labios, parecía contar un relato de dolor y superación, un relato que desafiaba las nociones superficiales de la alta sociedad que él representaba. En ese instante, el orgullo de Leonardo se fracturó y en su interior se encendió una llama de incertidumbre y remordimiento. Mientras la multitud luchaba por asimilar lo ocurrido, Isabela, aún impactada, pero manteniendo una compostura sorprendente, se quedó quieta en medio del salón. El roce inesperado del velo había dejado su marca no solo en la percepción de los presentes, sino también en ella misma. Sus ojos, que hasta ahora habían permanecido ocultos tras la barrera del misterio, brillaban con una intensidad que mezclaba desafío y una tristeza profunda. El ambiente se impregnó de una carga emocional abrumadora, en la que cada latido parecía sincronizado con el latido colectivo de la multitud.
Los murmullos se intensificaron y algunas voces comenzaron a pronunciar palabras en un susurro que parecía estar cargado de juicio y compasión a la vez. En medio de este caos silencioso, el aire se volvió casi denso, como si cada molécula se negara a disipar el peso de la revelación. La textura del ambiente se transformó. Lo que antes se percibía como una elegante frialdad, ahora se sentía casi tangible, como una manta pesada de secretos y verdades largamente encubiertas. Leonardo, sintiéndose atrapado en una amalgama de emociones contradictorias, dio un paso hacia adelante, tratando de reunir la compostura que su posición social le exigía, pero sin lograr ocultar la conmoción que se reflejaba en cada uno de sus gestos. La imagen de Isabela, expuesta sin artificios y con una naturalidad desarmante, se convirtió en el epicentro de una nueva narrativa, donde la superficialidad de las apariencias comenzaba a desmoronarse ante la fuerza de una revelación auténtica. El salón, antes vibrante con la elegancia de una celebración cuidadosamente orquestada, se había transformado en un teatro de sombras y luces que resaltaban cada matiz de la revelación. Los detalles sensoriales parecían multiplicarse. El eco del paso de un sirviente, el crujido leve de un mueble antiguo y el sutil tintinear de cristalería que, como un recordatorio de la fragilidad del momento, se rompía en pequeños fragmentos de sonido. El aroma, ahora impregnado de una mezcla de perfumes y la esencia de lo inesperado, creaba una sinfonía olfativa que embriagaba a los presentes, haciendo que cada inhalación pareciera capturar el mismo instante de cambio. Isabela, en medio de la atención forzada y los juicios silenciosos, mantuvo una postura serena pero decidida. Con la mirada fija en un punto indefinido más allá de la multitud, parecía que sus pensamientos volaban a un pasado lleno de memorias que solo ella conocía. Cada matiz de su expresión revelaba una lucha interna, el dolor de haber sido juzgada, sin comprensión, y la fortaleza que emergía cuando se veía obligada a enfrentar un destino impuesto sin su consentimiento. En esa expresión, casi imperceptible para algunos, se encontraba el preludio de una historia de redención, de un camino que desafiaría las convenciones y pondría a prueba las bases mismas de las estructuras sociales que ambos representaban. El choque de la revelación se extendió a lo largo del salón como una onda expansiva. Las conversaciones se hicieron cada vez más intensas y las miradas se cruzaban en un diálogo silencioso lleno de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que el velo, símbolo de ocultamiento y misterio, hubiera sido tan efímeramente levantado para mostrar algo tan poderoso? ¿Qué secretos guardaba Isabela que la hacían tan diferente a lo que Leonardo y el mundo que él representaba había imaginado? El ambiente se impregnó de una mezcla de asombro y recelo, y cada invitado parecía estar en una encrucijada entre el deseo de conocer la verdad y el temor a enfrentar una realidad que desafiaba todas las expectativas. Leonardo, incapaz de apartar la mirada, se encontró inmerso en un torbellino de emociones que lo desnudaba ante la crudeza de la revelación. En el reflejo de un gran espejo dorado, su rostro mostraba las primeras grietas de un orgullo que se desmoronaba, dejando entrever una vulnerabilidad oculta tras años de prepotencia. La imagen de Isabela, ahora visible y cargada de un poder silencioso, se proyectaba en su mente como un enigma que lo obligaba a replantearse no solo su visión de ella, sino también la de sí mismo. Cada latido de su corazón retumbaba en un compás irregular, marcando el inicio de una transformación que, aunque aún incipiente, prometía cambiar el curso de sus destinos. Mientras tanto, el resto de los invitados se movía entre reacciones diversas. Algunos susurraban en complicidad,
Otros intercambiaban miradas de desaprobación y unos pocos parecían dejarse llevar por una curiosidad casi obsesiva, como si esa revelación inesperada ofreciera una llave para descifrar los misterios ocultos en cada rincón de la vida. La tensión se volvía casi insoportable y en cada pausa, en cada silencio, se podía sentir la anticipación de que algo mayor estaba a punto de suceder, algo que transformaría la narrativa de esa noche en una historia imborrable. El ambiente en el salón se volvió denso, y la revelación del rostro de Isabela, lejos de ser un mero accidente, se erigió como el punto de inflexión que comenzaba a derrumbar las barreras entre lo aparente y lo real. En ese instante, el destino se desplegó ante los ojos de todos, invitando a cada uno a cuestionar sus propias ideas sobre el amor, el poder y la verdad oculta tras cada máscara. La mansión, testigo mudo de la evolución de ese instante, parecía respirar al unísono con el latido colectivo de sus habitantes, mientras la revelación abría paso a una nueva fase en la que las emociones se fundirían en un crescendo de intensidad y autenticidad. En ese preciso instante, el eco del roce accidental del velo se convirtió en el símbolo de un despertar ineludible, un llamado a enfrentar las contradicciones, a desafiar las convenciones y a descubrir, en la intimidad de una mirada, la fuerza imparable de la verdad. Las sombras se alargaban, y la luz de los candelabros parecía conspirar para enfatizar cada detalle revelado, haciendo que cada rostro, cada gesto, contuviera en sí la promesa de que nada volvería a ser igual. La noche se impregnaba de un misterio renovado, y mientras el tiempo parecía detenerse, la historia comenzaba a tomar un rumbo que, sin entregar aún el clímax final, dejaba claro que el verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar. Cada elemento sensorial, desde el crujido de la madera antigua hasta el suave murmullo del viento que se colaba por las rendijas, contribuía a tejer una red de emociones que atrapaba a todos los presentes. En ese instante de revelación, la mansión se transformó en el escenario de un destino ineludible, donde la imagen de Isabela, expuesta con toda su verdad, se alzaba como un faro que iluminaba el camino hacia una transformación profunda. Y así, en medio del asombro, del silencio y del murmullo creciente de voces que intentaban comprender lo inefable, la revelación se asentó como el comienzo de un cambio irreversible, dejando en el aire la pregunta latente: ¿cómo impactará este descubrimiento en el alma de aquellos que se atreven a mirar más allá de las apariencias? La tensión acumulada de las horas anteriores estalló en un instante cuando la mansión se transformó en el escenario de la confrontación final, entre las emociones reprimidas y la inminente verdad. Leonardo, con el rostro aún marcado por el asombro de la revelación, se encontraba en el umbral de su estudio, donde las sombras danzaban al compás del lento tic-tac del reloj de péndulo. En ese preciso momento, una mezcla embriagadora de furia y remordimiento lo impulsó a tomar una decisión que alteraría irremediablemente el curso de su existencia. La habitación, saturada de un silencio casi tangible, parecía presagiar que el enfrentamiento interno había llegado a su clímax. En el centro del espacio, la luz tenue de una lámpara antigua delineaba la figura de Leonardo, cuyos ojos reflejaban la tormenta interna de contradicciones y sentimientos olvidados. Cada latido acelerado de su corazón resonaba como un tambor de guerra, marcando el compás de una batalla que se libraba entre la soberbia y el anhelo por la redención. Con manos temblorosas tomó un viejo cuaderno de notas, aquel que había llenado con palabras y confesiones a lo largo de los años, y comenzó a escribir, intentando plasmar en tinta la complejidad de su alma herida. Las palabras fluían como un torrente
cada frase un grito ahogado, cada párrafo un intento desesperado de comprender la magnitud de su error y la belleza oculta que había ignorado. Mientras tanto, en un rincón apartado de la mansión, Isabela se encontraba en un estado de serena introspección. Había buscado refugio en la intimidad de su cuarto, donde la penumbra y la calma se entrelazaban para formar un santuario de confidencias. Frente a un espejo antiguo, sus ojos, aún húmedos por las lágrimas reprimidas, reflejaban el peso de los años y la sabiduría forjada en el crisol del sufrimiento. Con la suavidad de un susurro, comenzó a recordar fragmentos de una vida antes de la opresión del destino impuesto, momentos en los que la esperanza y la autenticidad se alzaban sin reservas. Cada recuerdo era como una brisa cálida que la reconfortaba, pero al mismo tiempo encendía en su interior una determinación férrea por no permitir que la superficialidad y el orgullo destruyeran lo que de verdad era suyo. El cuaderno de Leonardo, testigo mudo de su desesperación, se llenaba de confesiones que desnudaban su alma, y en cada palabra se hacía presente el dolor de haber ignorado lo evidente. La verdadera fortaleza y belleza de Isabela no se hallaban en lo que el velo había ocultado, sino en el coraje y la resiliencia que ella llevaba por dentro. Con cada trazo, el peso del orgullo se transformaba en un reconocimiento tardío de sus propios errores, y una chispa de arrepentimiento comenzaba a iluminar su oscuro interior. La narrativa de sus pensamientos se volvía una lucha constante entre el deseo de aferrarse a la imagen que siempre había construido y la imperiosa necesidad de reconocer la verdad que se mostraba sin artificios. En ese cruce de destinos, la mansión misma parecía participar en la transformación, haciendo eco de cada suspiro y cada palabra no dicha. El aroma del incienso se mezclaba con la fragancia de la madera envejecida, mientras el murmullo distante del viento a través de las ventanas abiertas añadía una banda sonora casi mística al momento. La intensidad de la atmósfera invitaba a cada ser presente a cuestionarse sus propios prejuicios y a sumergirse en el abismo de emociones que se desataba en cada rincón. Así, en el fragor de ese instante decisivo, se marcó el inicio de un cambio profundo. Leonardo, al fin consciente de la magnitud de su error, se dispuso a reconstruir la narrativa de su vida, mientras Isabela, con la serenidad que solo el verdadero sufrimiento puede forjar, se preparaba para reclamar su lugar en una historia donde la belleza y la verdad eran más poderosas que cualquier fachada. La noche avanzaba, y la mansión se transformaba en el escenario de una resolución inminente, donde cada rincón parecía guardar los vestigios de un pasado que se rehusaba a morir. Tras el torbellino de emociones vividas, el ambiente se impregnó de una calma tensa, casi surrealista, en la que la oscuridad parecía ser testigo de cada suspiro y cada palabra no dicha. Leonardo, aún con el cuaderno en mano, se encontraba en su estudio, rodeado de sombras danzantes que proyectaban figuras irreales sobre las paredes de madera oscura. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el leve golpeteo del reloj de péndulo, cuyo compás marcaba el ritmo de un destino que se reconfiguraba en cada latido. Dentro de esa soledad, el hombre comenzó a descifrar la verdad oculta en sus propios errores. Con una pluma temblorosa, escribió frases que mezclaban remordimiento y un atisbo de esperanza. Cada palabra era un paso hacia la autoconciencia, una apertura que, aunque tardía, emergía con la fuerza de un río desbordado. Leonardo se percató de que la fortaleza que había ignorado en Isabela no era solo un atributo externo, sino la manifestación de una resiliencia que desafiaba la superficialidad del mundo que ambos habitaban.
El peso del orgullo, durante tanto tiempo un escudo, empezaba a ceder ante la claridad de una verdad que él mismo había construido con ceguera. En otra parte de la mansión, el ambiente contrastaba con la introspección del hombre. Isabela, aún inmersa en la serenidad que le proporcionaba su refugio, caminaba por un corredor adornado con cuadros de paisajes olvidados y cortinas de satén. La brisa nocturna, cargada del aroma a jazmín y madera antigua, la envolvía en una sensación de liberación. Con pasos firmes y decididos, se dirigió hacia una sala en la que se congregaban algunos invitados que, a pesar de la tensión, buscaban consuelo en la comunicación silenciosa entre miradas. Allí, en medio de murmullos y susurros que parecían meditar sobre la fragilidad humana, Isabela mostró una fortaleza que no podía ser ignorada. Cada gesto suyo era una declaración silenciosa. Ella no era la figura pasiva de un destino impuesto, sino la arquitecta de su propio futuro. El reencuentro entre ambos se gestaba en un pasillo solitario, iluminado solo por la luz parpadeante de unas lámparas antiguas. El eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo distante de la música de fondo, creando una atmósfera en la que el tiempo parecía detenerse. Leonardo, con el rostro aún marcado por el dolor de la revelación, se encontró frente a Isabela. No hubo palabras de confrontación inmediata, solo la mirada profunda que, cargada de arrepentimiento y anhelo, parecía suplicar una segunda oportunidad. La tensión del encuentro se intensificó con cada segundo, mientras ambos, en un silencio cargado de significado, reconocían que la mansión, con sus rincones y sombras, era ahora el escenario de una verdad irrebatible. Las paredes, testigos, silentes de tantos secretos, parecían susurrar la historia de un amor y un orgullo que se enfrentaban a la implacable fuerza del destino. En ese instante, Leonardo comprendió que la redención no se ganaba a través del dinero o la posición, sino mediante el reconocimiento de la esencia de aquellos que habían sido ignorados. La emoción que brotaba en el silencio se transformó en una corriente de palabras no pronunciadas, en gestos que pedían comprensión y perdón. La mansión, en toda su magnificencia y misterio, se convirtió en el espejo de una transformación profunda. La caída de un hombre que había vivido en la ilusión de su propia invulnerabilidad y el ascenso de una mujer que, a través del sufrimiento y la resistencia, se erguía como símbolo de autenticidad y valor. Así, en la penumbra de esa noche interminable, el conflicto se resolvía en la aceptación del dolor y la promesa de un renacer, dejando en el aire una pregunta ineludible. ¿Podrán las cicatrices del pasado dar paso a un futuro donde la verdad y el amor se fundan sin reservas? La tensión, acumulada en la mansión, fruto de los intensos encuentros y silencios compartidos, encontró en ese instante su punto de inflexión definitivo. El ambiente, cargado de un magnetismo casi sobrenatural, se tornaba ahora en un campo de batalla emocional en el que cada mirada y cada gesto estaban impregnados de una esperanza tenue y, a la vez, de un temor reverente a lo desconocido. En un corredor apenas iluminado por la luz temblorosa de las lámparas antiguas, Leonardo e Isabela se encontraron de nuevo, pero esta vez el silencio que los envolvía no era de reproche, sino de una ineludible rendición ante la verdad que ambos habían comenzado a aceptar. Leonardo, aún con la imagen del rostro de Isabela grabada en su memoria, sentía como el peso de su orgullo se desmoronaba lentamente. Cada paso que daba en dirección a ella estaba marcado por una vulnerabilidad que nunca había mostrado,
una humildad forzada por el dolor de sus propios errores. Mientras se acercaba, su mirada se suavizaba y en un gesto casi imperceptible extendió la mano como queriendo tocar aquello que había estado oculto tras la fachada de rigidez. El contacto fugaz pero significativo rompió el muro invisible que había sostenido durante tanto tiempo la distancia emocional entre ambos. Isabela, con el rostro sereno y marcado por una mezcla de nostalgia y determinación, observaba cada movimiento de Leonardo con una calma que desmentía la tormenta interna que aún ardía en su interior. Sus ojos, tan intensos y profundos como un abismo de secretos no revelados, reflejaban tanto el dolor del pasado como la promesa de un futuro en el que tal vez la redención fuera posible. La tensión en el aire se transformaba en una corriente eléctrica que recorría cada rincón de la mansión, haciendo vibrar los corazones de quienes, invisibles y silenciosos, parecían presenciar el renacer de un amor olvidado. En ese preciso momento, la mansión se convirtió en el escenario de una confesión tácita. Las palabras, aunque no pronunciadas, flotaban en el ambiente, cargadas de significado y de la urgencia de un cambio inminente. Leonardo, con voz entrecortada y llena de emoción reprimida, murmuró algo que parecía un ruego, una súplica, para que la sombra de su pasado dejara de dominar su presente. La fragilidad de su tono contrastaba con la imponente figura que solía proyectar, dejando entrever un hombre que por primera vez se mostraba dispuesto a derrumbar los muros de su propio orgullo. Isabela, al recibir aquella confesión silenciosa, sintió cómo se abría en su interior un espacio para la compasión y el perdón. La dureza de su mirada se transformó lentamente en una aceptación que, aunque dolorosa, ofrecía la posibilidad de sanar heridas largamente ignoradas. En el ambiente, el murmullo del viento que se colaba por las rendijas se mezclaba con el eco distante de una melodía olvidada, creando una sinfonía que parecía subrayar la importancia de aquel instante de transformación. La atmósfera estaba impregnada de una intensidad que invitaba a cada ser presente a cuestionar sus propias convicciones y a abrir el corazón a la posibilidad de la reconciliación. La mansión, testigo silente de incontables secretos y pasiones reprimidas, se mostraba ahora como un refugio para almas que buscaban desesperadamente una segunda oportunidad. Leonardo e Isabela, al encontrarse en ese pasillo cargado de historia, dejaron atrás las sombras del pasado y se sumergieron en una comunión silenciosa, donde el perdón y la redención se entrelazaban en cada latido. La incertidumbre del futuro se desvanecía en la fuerza del presente, y el silencio, antes ensordecedor, se transformaba en un lienzo en blanco sobre el que podían pintar un destino compartido. En esa noche, entre susurros y miradas que decían más que 1000 palabras, ambos se dieron cuenta de que la verdadera batalla no era contra el mundo, sino contra ellos mismos. Y así, en ese instante cargado de promesas y resignación, se gestaba el preludio de un renacer que, sin garantías ni certezas, ofrecía la esperanza de reconstruir lo que había sido perdido, dejando atrás el orgullo y abrazando la verdad de lo que realmente significaba amar. La aurora se asomaba tímidamente por las ventanas de la mansión, iluminando con un suave resplandor la quietud que había quedado tras la tormenta de emociones de la noche anterior. En el ambiente se respiraba un aire renovado, donde la fragancia de las flores frescas y el tenue aroma a café recién hecho se entrelazaban con el murmullo apacible de la brisa que se colaba por las rendijas, como si la misma naturaleza quisiera susurrar un mensaje de esperanza y renacimiento. La mansión, testigo silente de tantas pasiones y secretos, parecía haber sido transformada en un santuario de calma, en el que cada rincón contaba la historia de una redención forjada a pulso. Leonardo,
ya con el rostro suavizado por la reflexión y la humildad adquirida en su dolor, se encontraba en el amplio jardín donde la luz matutina jugaba con las sombras de los altos cipreses. Caminaba despacio, casi en trance, sintiendo el fresco rocío en sus pies y el murmullo del agua de una fuente antigua que parecía marcar el ritmo de un nuevo comienzo. Cada paso lo acercaba a una comprensión profunda de lo que había perdido y al mismo tiempo de lo que aún podía recuperar. En su mente resonaban las palabras no dichas y las confesiones grabadas en el cuaderno, ahora como un eco de arrepentimiento que lo impulsaba a reconstruir su identidad con sinceridad. A lo lejos, en la penumbra de un pequeño sendero, se vislumbraba la figura de Isabela. Ella caminaba con paso firme, dejando tras de sí una estela de fragancia a jazmín y el delicado sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda. Su mirada, intensa y serena, reflejaba la sabiduría adquirida en medio del sufrimiento. Cada línea de su rostro contaba una historia de resistencia, de un amor propio que había logrado florecer a pesar de las adversidades. Al ver a Leonardo, sus ojos se iluminaron con una mezcla de cautela y compasión, y el silencio entre ambos se llenó de la promesa tácita de un futuro compartido, donde el perdón y la verdad pudieran forjar un nuevo destino. El reencuentro fue sin palabras, pero en ese silencio se escuchaba el palpitar de dos almas dispuestas a dejar atrás el pasado. Leonardo se acercó lentamente, sintiendo el calor de la cercanía de Isabela, y en ese instante el mundo pareció detenerse. El murmullo de las hojas, el susurro del viento y el latido acelerado de su propio corazón se fusionaron en una sinfonía de renovación. Cada detalle, desde el brillo en los ojos de ella hasta el temblor en su voz al pronunciar un saludo tímido, era un testamento de la capacidad humana para transformar el dolor en una oportunidad de renacer. Ambos se detuvieron junto a un antiguo rosal, cuyas flores recién abiertas simbolizaban la fragilidad y la belleza de la vida que surge tras el invierno del alma. En ese preciso instante, Leonardo rompió el silencio con una declaración cargada de vulnerabilidad y esperanza, reconociendo sus errores y pidiendo, sin exigir, la posibilidad de un nuevo comienzo. Isabela, con una mezcla de lágrimas y sonrisa, asintió lentamente, dejando entrever que en su interior aún latía el deseo de ser comprendida y valorada por lo que era en esencia. La mansión, los jardines, la luz y el sonido del amanecer se unieron en un cuadro vivo que marcaba el cierre de una etapa y el inicio de otra, donde el orgullo y la superficialidad daban paso a la autenticidad y al amor genuino. La historia, que había oscilado entre la desolación y la promesa de la redención, encontraba su desenlace en ese instante de comunión silenciosa, dejando en el aire la certeza de que, a pesar de las cicatrices del pasado, siempre existe la posibilidad de reconstruir un futuro lleno de luz y verdad.